Suscríbete para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y bienvenidísimo Cáncer a la Elías Astral, tarot para mejorar tu vida. Bueno, vamos en este momento a ver qué mensaje hay de parte de tus guías espirituales. Recuerden que los arcángeles son impulsos de energía. Bueno, hoy el arcángel Raziel te dice lo siguiente: confía en tus habilidades. Tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar una mayor plenitud a tu vida. Bueno, quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: yo confío en mis habilidades, porque cuando lo haces, comienzas a mover cosas importantes en el plano astral y de esa manera se ven reflejadas en este plano más físico, más material, y pues eso es súper fabuloso para ti. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. Y esta lectura tiene varias partes. Vamos a ver energía, solteros, parejas y exes, ¿ok? Bueno, en cuanto a energía, la carta del Fénix te dice que vas a estar con una energía súper renovada en los próximos días. Sí, estoy haciendo una lectura energética para ti. Es una carta que me dice que si en este momento de pronto tú te sientes un poco débil, un poco cansado, fatigada, como sin ganas de nada, no te preocupes, que tienes la posibilidad de recargarte. Hay un tip que te envían, un wishy tip, y te dicen: ve más despacio y celébrate a ti mismo. Mira que te está diciendo que algo que tiene agotada tu energía últimamente es tratar de correr con todo. Sí, esto no solamente te desgasta a ti, sino a las personas que se encuentran a tu alrededor. Bueno, entonces es súper importante que tengas presente esto. Colores para que tú puedas, digamos, trabajar esto. Siento que podría ser como el color amarillo, que está muy ligado a tercer chakra, que tiene que ver con el autocontrol, ¿no? Cómo nos regulamos. Bueno, pasamos ahora a la lectura de amor en sí y te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Iniciales importantes para ustedes en el amor esta semana o estos días: la S, la A, la MW, la N y la letra E. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Entonces tú pues definirás de qué se trata para ti. Veamos signos importantes para ti: Sagitario, Libra, Leo, Piscis y Cáncer. Puede ser, por ejemplo, que esta sea la segunda o la tercera, o sea, se encuentra en alguna parte del nombre de esa persona especial, ¿ok? Aunque no necesariamente tiene que ser. Bueno, vamos a empezar la primera parte. Estamos estrenando mazo. Y vamos a iniciar con los solteros. Los solteros son los que no salen con nadie, no sienten nada por nadie, ni siquiera por el ex. Sí, vamos a ver qué la situación de algunos, lo que viene y qué les aconseja. Bueno, ¿cuál es la situación de algunos solteros de ustedes? La carta del Rey de Espadas me dice que ustedes están, en algunos casos, clamando justicia, ¿sí? Ya no quieren como que pase más tiempo en que cierta persona que les hizo daño, pues pague por lo que hizo, ¿sí? Entonces me dice que estás en esa actitud como muy justiciera, también en una actitud como protectora. Pero bueno,
digamos que uno debe soltar eso de esperar el karma, porque queramos o no queramos, lo pidamos o no lo pidamos, pues nos va a llegar tanto a nosotros como a las otras personas. Entonces en ese sentido, pues nada, tú relájate. ¿Qué se podría estar viniendo para los próximos días? Tenemos esta carta de este 7 de espadas y me gusta porque aunque son espadas no son malos. Esto me habla acerca de que podrías estar conociendo a una persona que como que revive en ti el deseo de enamorarte. Es una persona que te va a cautivar mucho porque siento que es muy trabajador o trabajadora, tiene como un anhelo de crecer, de salir adelante, tienen como proyectos en común, proyectos profesionales. Entonces la verdad es que me gusta muchísimo como esa compañía para ti. La carta del 8 de varas o 8 de bastos es una carta que me dice que en temporalidad esto va a suceder súper pronto, que no es algo que se vaya a demorar pues infinitamente, sino que realmente pues va a suceder muy rápido. La carta del 7 de pentáculos es una carta de éxito, de alegría, y me dice que te recomiendan disfrutar esto bueno y bonito que va a llegar para ti. Que no te enfoques en tener estos miedos y en seguir cargando con ese rencor. No, enfócate en lo bueno y en lo bonito. Y tenemos acá esta carta, el 10 de pentáculos, y me dice que tranquilo, o sea, cualquier problema que tengas al inicio, como estar como desgastándote energéticamente por ese pasado, se va a solucionar, que no te afanes por ello. Bueno, veamos qué carta del oráculo de luces y sombras te sale, y te dice que estás teniendo una visión distorsionada de las cosas, estás intoxicado por esos recuerdos pasados y debes dejarlos marchar. Bueno, recuerda suscribirte ya mismo, activar la campanita, así ayudas a nuestro refugio de animalitos, y si quieres conocernos puedes ir a la lista de ellos. Pasamos a la parte de las que están en pareja, ¿sí? Los que aún están con esa persona, sea crush, novio, esposo, amante. Di el nombre de esa persona en este momento en tu mente y luego vamos a ver los ex. Bueno, para los que en este momento están en pareja, la situación, perdón, vamos a sacar de este oráculo de acá, también, ok, es que es muy grande y pues sí le queda como grande a mis manos, digo yo. Y ¿cuál es la situación? Bueno, para algunos que están en pareja, esta carta del 3 de pentáculos o 3 de oros me dice que tu persona especial en este momento siente como la necesidad de hacerte una especie de propuesta, ¿sí? Tú has estado como a la expectativa, puede ser que estés esperando que te diga que se comprometan, que tengan algo, que definitivamente avancen en otra dirección, pero esta persona está pensando en una especie de propuesta, ¿sí? Aquí hay alguien a la expectativa de que le digan, no sé, si ennoviarse, casarse, ir a vivir juntos, pero eso es para las parejas que en este momento están juntas, ¿sí? ¿Qué se aproxima en los próximos días? Mira que tienes que tener mucho cuidado porque la carta de la luna y esta carta de acá, que me habla acerca de la invasión de tus pensamientos, me dice que hay alguien como muy envidioso de que tú estés con él o con ella, y esa persona podría estar diciendo una especie de mentira en los próximos días para separarlos, ¿sí? Entonces, mucho cuidado porque no toda la gente que nos rodea normalmente quiere nuestro bien. Hay gente que lo único que espera es que tú no tengas lo tuyo o que lo tengan ellos. ¿Qué es lo que te recomienda el tarot al respecto? Tenemos el as de varas que me dice corta de raíz esta situación, ¿sí? Toma el poder, toma el control, o sea, si hay alguna situación que pueda generar como desconfianza, habla tú primero. Esta es una carta de comunicación. Y el 2 de varas es una carta de alianza, me dice, en lugar de como de contender, fortalece tu unión, ¿ok? Bueno, esto respecto a las parejas, vamos a ver los que quieren preguntar por su ex. Vamos a ver qué les espera. Y al final hay una meditación, los invitamos a quedarse, es muy importante para nosotros que lo hagan. Y que se suscriban,
que le den ese botoncito de suscribirse. Para ustedes es gratis, pero a nosotros nos ayuda mucho. Bueno, veamos en este momento situaciones con el ex. Bueno, la carta de la emperatriz. ¿Sabes? Esto me habla básicamente de que hay exes que están súper confiados en que ustedes van a regresar, o que tienen el control, el poder, el mando, que ustedes todavía están allí como cayendo, que están seducidos por él o por ella. Y pues, Dios mío, o sea, qué persona más convencida. La carta del loco te dice que tengas mucho cuidado, porque realmente sería un riesgo, y un verdadero riesgo, volver a caer en las redes o en las garras de esta persona. Sí, estarías como corriendo de verdad un riesgo súper importante. Y la carta del 5 de pentáculos, de hecho, es una carta de los amantes. ¿Sí? Si ustedes estudian tarot, es directamente esto. Entonces, o te convertirías en la amante de tu ex, o volverías con tu ex, pero esa persona igual no va a dejar a alguien más con quien está saliendo. Entonces quiero que lo tengas súper claro, que tengas este panorama como muy allí, muy en tu mente, porque pues la gente a veces nos viene a crear falsas expectativas de cosas que no son. Bueno, veamos con el oráculo de luces y sombras qué carta sale para ti, que estás preguntando por tu ex. Yo te recomiendo ver igual el tarot semanal y guiarte por ello. Al final aparece y te dice algo precioso nacerá de todo esto, no te preocupes. Bueno, recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, quedarte en la meditación, y al final de la meditación está para que vayas a ver el tarot semanal de tu signo, porque está bien revelador para ti. Bendiciones. En este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento, y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando, y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso, llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas,